Vamos a continuar con el ejercicio de ayer. Ayer hicimos este algoritmo de un alumno que presentó 4 exámenes, pero le calificaron el primero con número y los otros 3 con letra, de acuerdo a una tabla que nos dieron por aquí. Y pues ahí lo que tuvimos que hacer es pedir el primer examen como un entero y los otros 3 como un carácter. Y de alguna forma transformar ese carácter a un número, tomando en cuenta esta tabla. Y pues como lo tenemos que hacer 3 veces, uno para cada examen, lo hicimos con una función. Entonces voy a recuperar el algoritmo. Viene siendo este. Aquí está el algoritmo. Esta es la función que mencionaba. Recibe una letra y según lo que traiga la letra, se le va a asignar un valor a la variable num. Y num es la que se retorna. Recuerden que en la definición de la función en PCInt, este es el valor de la, el nombre de la variable de retorno y este es el nombre de la función. O sea, acá ya se manda a llamar 3 veces la función para que cada letra sea convertida a número. Obviamente tiene que ser guardada en variables de tipo entero y ya se obtiene el promedio. Y lo que veíamos ayer es que pues no todas las tablas, una tabla muchas veces sí se presta para ser resuelta con una estructura selectiva múltiple, pero no en todos los casos. Esta, ¿por qué no lo pudimos resolver con un según? O con un, bueno, según el caso del PCInt, recordemos que Flowering no trae la estructura selectiva múltiple. Y entonces, esto lo tuvimos que resolver con selectivas normales porque no son valores concretos, fijos o discretos, son rangos de valores. Y porque la variable que representa ese rango de valores es el promedio, es de tipo doble. Una estructura selectiva múltiple solo acepta enteros, caracteres y en el caso de Java, cadenas también. En ningún caso acepta tipo real, tipo doble. Y así es que por eso en el algoritmo, pues el nivel de desempeño se obtuvo a través de puras selectivas normales. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es codificar este algoritmo. Vamos a desarrollar la aplicación visual en Java. Así que lo voy a tomar ahí como referencia. Lo vamos a hacer en visual, ¿sí? Entonces, vamos a tener por aquí a la mano el algoritmo. Lo vamos a tomar como referencia. Así es que pues vamos a crear un proyecto. Que se va a llamar hoy estamos a 10, ¿verdad? Así, calificación letra. Le voy a poner la palabra visual para recordar que se hizo en visual. Bueno, sabemos que inmediatamente NetBeans crea un archivo de código fuente de Java, pero para una aplicación en modo consola. Es la que estamos viendo aquí. Pero nosotros requerimos una aplicación visual, entonces lo que vamos a hacer es agregarle un frame. Vamos aquí a agregarle un frame que se va a llamar JFrame principal. Y bueno, algo que pues sí pasó mucho en el proyecto 1, cuando lo enviaron, es que no ejecutaba el archivo jar. Y la razón es porque cuando ustedes generan el jar, el archivo que se ejecuta es el que está asignado como principal. Y por default el que está asignado como principal es el modo consola. Por eso si nosotros le damos clic aquí, no me va a ejecutar el frame, me va a ejecutar el modo consola. Como no hemos puesto nada, pues dice que ya terminó. Entonces, cuando generamos el jar, el que se ejecuta es el mismo que se ejecuta con este botón. Por eso, cuando ustedes me envían un proyecto y JFrame principal, cuando ustedes me mandan un proyecto en donde el principal sigue siendo el consola, yo no veo nada porque yo lo ejecuto en un entorno visual. Una aplicación en consola, en visual no se ve nada.
Entonces, por eso hay que cambiar el principal del proyecto para que sea el frame. Esto lo voy a hacer ahorita. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos aquí al proyecto. Buenos días. A las propiedades. Y luego aquí en Run vemos en Main Class que está seleccionado el archivo de modo consola. Le damos aquí Browse y aquí escogemos el frame. La primera parte es el nombre del proyecto y luego ya le damos seleccionar y ya. Ese es para que, exactamente, le damos aquí play y entonces ahora sí ya ejecuta este. Cuando ustedes generen el YAR, yo le doy clic al YAR y también va a ejecutar este. Eso pasó mucho, de que yo le daba clic al YAR y no aparecía nada. No porque no hubiera un ejecutable, sino que el ejecutable era el modo consola y ese no se ve en Windows. Entonces, bueno, ya está. Si no hacemos eso, cuando estemos probando, le damos mayúsculas F6 y sí me ejecuta el frame. Pero luego se nos olvida, ya cuando generamos el YAR, cambiarlo y el YAR me ejecuta el modo consola. Bueno, aquí ya va a ejecutar directamente tanto aquí como si genero el YAR, ya me va a ejecutar el frame. Bien, vamos a regresar a nuestro análisis en donde decía que hay cuatro datos de entrada. Lo voy a poner por aquí. Son estos, ¿verdad? Por lo tanto necesitamos 4 campos de texto. Los datos de entrada normalmente los ponemos en campos de texto. Y pues vamos a tener también 2 salidas que las salidas las ponemos en etiquetas. Algunos pusieron las salidas en campos de texto también. No es muy bueno porque el usuario puede modificar los resultados. Se supone que el resultado pues es algo que el usuario nada más ve, no va a modificar. Entonces los resultados hay que ponerlos más bien en etiquetas. Si los queremos poner en campos de texto, pues debemos tener cuidado de que el campo de texto no se pueda editar. Pero ya es un paso adicional y aparte no se ve tan bien, no se ve tan claro como una etiqueta. Entonces vamos a poner por aquí una etiqueta y luego un botón, perdón, un campo de texto. Aquí está un text field. Y vamos a hacer algunos cambios antes de empezar a modificarlos. A modificar el texto y eso. Entonces, le voy a cambiar el tamaño de la fuente a los dos. Voy a tomar los dos. Y voy a cambiar el tamaño a 24. Hemos estado cambiando este tamaño a 24. Hay que modificar el tamaño del campo de texto, ya sea más grande o más pequeño, porque si lo dejamos así, cuando lo ejecutamos aparecen muy pequeñitos. Eso también sucedió en el proyecto. Yo lo ejecutaba y me parecían unos campos de texto pequeñitos. Y eso es porque si no los modificamos nosotros, el tamaño lo hace automático dependiendo del texto que tiene. Y como no tiene ningún texto, pues lo pone bien pequeñito. Y ese texto nosotros lo vamos a quitar. Y aquí pondríamos nosotros pues, un letrero que dijera primer examen. Y aquí vamos a decir que va a ser del 0 al 100. Vamos a darle aquí amplitud. Ahí está el primer examen. Y, a ver, vamos a ejecutar para observar cómo se... Miren, ahí, ¿por qué pongo un cuadro tan pequeño? Pues porque se supone que van a poner, bueno, aquí tal vez sí es un poco más grande porque puede poner hasta un 100. Entonces voy a poner un poco más grande. Y miren, ahí ya o sea, hay que cuidar esos detalles porque, o sea, si decimos, pues hay que batallar el usuario, hay que batallar el profe. Pues sí, pero entonces hay que recordar siempre que nosotros vamos a resolver problemas. Entonces, parte de la solución es que hagamos una interfaz confiable, amigable, agradable al usuario. Bueno, ahí ya está. Voy a duplicar esto.
Nada más que aquí le voy a cambiar el texto. ¿Qué va a decir aquí? Segundo examen. Y ahora pues no va a ser numérico, va a ser con letras. Entonces lo voy a poner de esta manera. Así. Vamos a tener que darle un poco más de espacio ahí. Ahí está bien. Ah, me faltó el paréntesis, ¿verdad? Me faltó cerrar el paréntesis, digo, para que se vea bien. Entonces ya quedó ahí. Es el segundo examen. Vamos a duplicar esto. Ahora sí, dos veces, porque los tres exámenes, pues los tres últimos son con letra. Aquí le vamos a cambiar el texto, que diga tercer examen. Y acá sería el cuarto examen. Así es como se estaría viendo. Bueno, aquí también lo podemos visualizar, un previo. Le voy a agregar los botones, los usuales, el borrar, el promediar, bueno, calcular o promediar, el de aleatorios. Les voy a agregar un botón. Le voy a cambiar primero la fuente a 24. Y aquí va a decir promediar. ¿Sí? Y luego voy a duplicar este botón. Y ahora va a decir aquí borrar. Y luego duplico otra vez. Y aquí va a decir aleatorios. Creo que voy a poner un cuarto botón. Va a ser el ejemplo, ¿sí? Voy a poner un cuarto botón. Va a ser el ejemplo. Obviamente, si nosotros realmente entregáramos esta aplicación a un usuario real, no al profe, pues le tendríamos que quitar el botón de aleatorios y el botón de ejemplo. Eso es nada más nosotros para probar. A ver, entonces, ya agarré todo. Ahí, entonces esto es que se fue hasta acá, no sé por qué. A ver qué hizo. Pues ahí más o menos. Es que yo lo que quería es traerme estos y ponerlos más para acá. Algo así. Y bueno, abajo voy a poner ahora los resultados. Ahí necesito 4 etiquetas. Una por pareja, ¿no? Una que me dice qué es el resultado que voy a mostrar, cuál es el resultado, qué quiere decir y luego ya el resultado. Entonces voy a poner aquí una etiqueta que va a decir promedio, pero pues también le voy a cambiar el tamaño de la fuente a 24. Y después voy a agregar otra etiqueta y aquí es donde va a ir en realidad el promedio. Así es que te le voy a cambiar pues varias cosas como el tamaño de la fuente. Tal vez aquí le ponga hasta 36. El color de fondo, vamos a ponerle un azul o verde, no sé qué color es ese. Para que se pueda apreciar hay que ponerlo opaco y le borramos el texto. Algo así. Y entonces esto lo vamos a duplicar porque aquí va a ir el nivel de desempeño. O le vamos a poner nada más desempeño. Bueno, así quedaría más o menos la interfaz.
No le hemos puesto nombres a los componentes, los tiene tal y como NetBeans los sugiere. Y bueno, pues ahora sí voy a empezar a cambiarle nombres a los componentes. Dijimos que a los que hay que cambiarle son los que intervienen en código para identificarlos, aunque no los estemos viendo. Los campos de texto siempre empezamos con JText. Ese estándar que yo digo, bueno, los campos de texto siempre van a empezar con JText y los botones siempre con JBoot, las etiquetas siempre con JLabel. Son estándares que yo estoy asignando para el curso, pero igual ustedes pueden usar su propio estándar. Ahora, si todos estamos en el mismo curso, pues creo que sería una buena idea que todos lo hiciéramos igual, porque tal vez ustedes, bueno, si van a ver código mío, pues son el que estoy haciendo aquí en clases. Y yo desde luego que voy a ver código de ustedes, que son los proyectos que me envían. Y si cada quien tiene su estándar, pues no es que esté mal, ¿verdad? Pero si todos tuviéramos el mismo, sería mucho mejor para todos. Bueno, entonces a este le voy a llamar JText examen 1. Y luego así sucesivamente, este se va a llamar JText examen 2. Y luego JText examen 3 y JText examen 4. Luego pues así como dicen el texto, pero precedido por JBoot, JBoot promediar, JBoot borrar, y luego JBoot aleatorios. Y acá JBoot ejemplo. A todas estas etiquetas, pues no hay que cambiarles el nombre, no tienes caso porque no van a cambiar en todo el tiempo de ejecución. Los elementos que van a cambiar su comportamiento en tiempo de ejecución son los campos de texto, porque ahí el usuario va a poner información que yo voy a leer, y la salida en los resultados, porque pues ahí va, según lo que ponga el usuario aquí, se va a reflejar acá el resultado. En los botones también es importante ponerles nombres, aunque no intervienen directamente en el código, pero para saber a la hora de que veamos el código y que veamos el evento de un botón, que no diga JButton 17, porque yo no voy a saber qué es el JButton 17 y tengo que analizar el código para saber qué hace ese botón. En cambio, si le pongo JBoot, convertir, bueno, ya sé que ese botón convierte, y si yo ando buscando otra cosa, pues me lo brinco, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora vamos a ponerle aquí nombres. Este se va a llamar JLabel promedio. Y JLabel desempeño. No es muy bueno utilizar cuestiones propias del lenguaje como la ñ. No es así muy adecuado en los nombres de variables. Antes los lenguajes ni siquiera lo permitían, ahora pues ya lo permiten. Bueno, ya está. Siempre empezamos por el más fácil, que es el botón borrar. El botón borrar lo que va a hacer es poner cadenas nulas tanto en los campos de entrada como en las etiquetas de salida. Entonces vamos a... Aquí está el botón borrar. Vean como aquí dice JBoot borrar. Salud. Claro, ustedes pueden decir, pero es bien fácil darse cuenta que ahí está borrando. Pues sí, en ese botón. Pero en los demás, que yo no sé qué hace y no le pone nombre al botón, entonces yo tengo que estar viendo el código y adivinando qué es lo que hace el botón. O sea, aquí sería JText examen 1 punto set text, una cadena nula. Acuérdense que setText se llama así porque recibe puro texto, puras cadenas. No puede recibir otro tipo de datos. Entonces, bueno, esto lo voy a copiar. No sé si me salga más barato así. Son 4, ¿verdad? Entonces aquí le pongo 2, 3 y 4. Y lo mismo tengo que hacer con los campos de texto. Entonces aquí sería JLabel, perdón, con las etiquetas. A ver si lo puse JLabel
bueno, promedio.setText, y vamos a poner también, y JLay desempeño, también poner así. ¿Ah? Es el botón borrar. Es el más sencillo porque pues nada más se trata de quitar todo lo que tengan las entradas y las salidas. Luego, el que sigue más sencillo pues es el del ejemplo. El del ejemplo es poner estos datos que nosotros utilizamos para verificar el resultado. Entonces, en el primer campo de textos voy a poner el 85, en el siguiente la B, luego la D y luego la A, porque con eso hicimos las operaciones nosotros acá. ¿Sí? Hicimos las operaciones y caray, no era ese, ¿verdad? Se fue a otro. ¿Qué está haciendo? Se está yendo por. ¿Qué hizo? Se está yendo por otras. Sí me cambió el comportamiento de esta aplicación. La descargué ahora en vacaciones porque salió una versión nueva, pero como que ya no me está gustando. Digo, trae algunos detalles que tengo que checar. Aquí me llevó hasta quién sabe cuál página. Bueno, entonces, vamos a poner ahora el botón de ejemplo. El botón de ejemplo va a ser casi lo mismo que este botón, por eso lo voy a copiar. Lo voy a pegar aquí. Nada más que en lugar de poner blancos o cadenas nulas, en los datos de entrada va a poner los datos del ejemplo. Entonces aquí voy a poner el 85, pero tiene que ser como una cadena. Luego la B, fíjense, el 85 nosotros lo vamos a manejar como entero y BDA como carácter. Sin embargo, aquí como están en un campo de texto, tenemos que dejarlos o asignarlos como texto. Entonces aquí sería la B, la D y la A. Y está bien que borre el resultado por si se había hecho un cálculo anterior, pues que no se quede ese resultado. Entonces, ya tenemos aquí, vamos a probar esos dos botones. Aquí está el ejemplo, ya me puso estos datos como si los hubiera capturado. Los voy a borrar. Es en tiempo de ejecución. Ahora, casi siempre el siguiente botón que hacemos es el de aleatorios. Pero lo voy a dejar para un poquito después porque es interesante. Hasta ahorita todos los datos aleatorios que hemos generado son números aleatorios entre ciertos rangos, pero ahora se trata de generar letras aleatorias, entonces es un poco diferente. Por lo tanto, pues ese lo voy a dejar para después. Vamos entonces al botón que promedia. El botón que promedia pues es el que va a implementar este algoritmo. Hay una función, la función la tenemos que declarar. Podemos empezar con eso. Ya ven que las funciones las declaramos. Por cierto, en el proyecto 1 es obligatorio hacer una función, crear una función. Bueno, las funciones normalmente las ponemos aquí, abajo de esta, precisamente es una función también. Bueno, aquí vamos a definir nuestra función. Ponemos public, el static podemos o no ponerlo aquí cuando estamos en la interfaz visual. Nada más que no se queden con la idea de que el static nada más es para modo consola y no es para modo visual. La razón es otra, nada más que es coincidencia. Aquí si ponemos o no static no hay problema. En el consola si no ponemos static me marca error. Pero la razón no es lo visual y la consola. Entonces, enseguida pondríamos el tipo de dato que me va a regresar. Me va a regresar un número, que es un entero. Entonces le pondríamos int. Luego, ¿cómo se llama la función? Se llama letra a número. Enseguida,
me dice que hay un parámetro que se llama letra. Aquí en PCIN no tengo que poner el tipo de dato, no sé por qué, pero acá sí es necesario ponerlo. ¿Qué tipo de dato es letra? Es carácter, entonces aquí ponemos char, letra, ¿sí? Y así. Y entonces, pues empezamos a hacer lo que dice aquí. Es un definir, vamos a declarar la variable num. Aquí sí podría ser número, ¿verdad? Pero bueno, num es un entero. Y luego viene el según, que cómo lo vamos a codificar nosotros con el switch. ¿Sí? Switch, letra. Y luego, ¿cómo se pone aquí los casos en Java? Se pone case, palabra reservada, el primer caso que sería una A, así, y luego dos puntos, y podemos ponerlo ahí seguido, o abajo, como sea, num es igual a 100. Y hay que poner una instrucción que se llama break. Es el primer caso. El break hay que ponerlo porque si no va a ser cosas inconsistentes o no va a ser lo que esperamos. Luego, eso lo vamos a hacer para cada una de las letras. Ok, entonces, pues puedo copiar esto. 2, 3, 4 y 5. Vemos que nos marca error porque no se pueden repetir los casos. ¿Sí? Los casos no se pueden repetir. Y claro, con nosotros no se van a repetir. Lo que pasa es que los acabamos de copiar. Aquí le voy a poner una B, luego una C, después una D y a una E. Y entonces le cambiamos aquí el valor del número. Aquí va a ser 90, 80, 70 y 60. Luego viene la parte de otro modo, que aquí en Java es con la palabra reservada default. Dijimos que esta palabra no es obligatoria. La ponemos cuando la variable, en este caso letra, no cae en ninguno de esos casos. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando no sea ninguna de esas letras? Acá lo definimos como que vamos a regresar un 0. Entonces aquí le diríamos num es igual a 0. Aquí ya no hay necesidad de poner break. El default siempre va al último. Y cuando salimos del switch, entonces ya tenemos la variable num con un valor que es el que vamos a regresar. Aquí sí tenemos que regresarlo explícitamente, cosa que no ocurre acá. Fíjense que esta es la forma, digamos, normal o tradicional de utilizar el switch. Luego los lenguajes van cambiando o le van agregando cosas y a partir de cierta versión hay variantes de cómo se puede usar este switch, pero creo que ahorita no conviene mucho meternos en esos detalles, podríamos confundirnos. Entonces sí hay maneras un poco diferentes de usarlo, y en este caso se aplicaría perfectamente porque a num se le puede asignar el resultado de otra manera, pero como les digo, esta es la forma básica, tradicional, normal de utilizar cada caso. Yo aquí en cada caso nada más hemos puesto una instrucción, pero pueden ser muchas. Luego vamos a hacer ejercicios en donde cada caso va a tener muchas instrucciones y al final siempre termina con break. Bueno, ya tenemos la función. Ahora sí nos vamos a ir al botón para codificar este algoritmo. Me voy al diseño para abrir el evento del botón, promediar. Aquí está el botón promediar. Bueno, entonces vamos a definir todas esas variables que dice ahí. Sería de tipo entero, va a ser examen 1N, examen 2N, examen 3N y examen 4N. Esas son de tipo entero. Luego vamos a declarar la tipo char, son 3. Char, ven como char es tipo primitivo. Los distinguimos porque empiezan con minúscula y los ponen otro color. ¿Qué sería? Examen 2 letra, examen 3 letra
y examen 4 letra. Luego, el promedio es de tipo doble. Y el nivel de desempeño es cadena. String. String no es tipo, no es primitivo. Ahí está. Tal vez a usted no les aparezcan esos colores como yo los tengo, ¿eh? Es que yo ahora estuve viendo ahí la configuración de NetBeans y me pareció interesante poner colores diferentes para identificar rápidamente qué tipo de componente es. Lo que ponen este color como, no sé, color verde, ¿qué verde será ese? Esmeralda o no sé. Son funciones. Luego, las variables que forman parte del frame las pone como en color que es rosa o algo así. Las variables de tipo primitivo, perdón, los tipos de dato primitivo, estos ya los ponía desde antes así. Pero los que no son primitivos no les ponía color, yo les puse un color rojo. Este es un tipo no primitivo. Bueno, entonces, esto que dice primer examen, lo vamos a tomar de los campos de texto. Ya lo hemos hecho eso. En el primer examen no va a haber problema. Examen 1, numérico. Vamos a tomar del JText examen 1 con la función getText. GetText, ¿verdad? Pero sabemos que eso es incompatible y por eso tenemos que convertirlo a entero. Entonces aquí le diríamos integer.parseInt y lo que va a convertir a entero pues es lo que regrese el JText. ¿Así quedaría? A ver, lo voy a poner así. Examen 1 es una variable dentro del frame. JText examen 1 es un componente. ParseInt es una función que toma una cadena para convertirla entero. Integer es una librería. Y examen 1 pues es una variable de tipo. Bueno, ¿por qué los otros exámenes no los voy a poder hacer igual? Acuérdense que los datos de entrada, examen 2N no lo voy a tomar directamente como dato de entrada. Examen 2N ya es una conversión que se va a hacer. Lo que tengo que tomar es la letra que me pone el usuario ahí. Entonces cambia un poco aquí. Le diríamos examen 2, 2L es igual. Porque lo que vamos a tomar del campo de texto es un carácter. ¿Sí? Entonces lo vamos a tomar del JText examen 2.getText. No tengo otra función que me regrese lo que contiene el campo de texto, únicamente el getText. Es lo único que puedo usar. Así es que siempre me lo va a regresar como una cadena. Pero obviamente no coincide porque examen 2L es de tipo char. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? No hay un char.parse char como lo hay para el integer o para el doble. Aquí lo vamos a hacer, esto lo vimos en un ejercicio poco antes de irnos, una función que se llama, una función de las cadenas que se llama char_add. ¿Sí? El char_add es una función que me regresa un carácter de una cadena. Y como en este caso nada más me van a poner un carácter, pues es el primero. Y ese carácter lo tenemos por acá a ver si se ve. Aquí yo lo ponía, si tenemos una cadena como Tec Laguna, la T está en la posición 0, la E está en la posición 1. Y aquí es donde vimos el char_add. Bueno, entonces yo necesito traerme pues el único carácter que me va a poner el usuario y yo voy a asumir que está en la posición 0. Entonces aquí vamos a ponerle un 0. Así. Y esto lo vamos a hacer extensivo para
las otras dos calificaciones. Hay que cambiar el campo de texto. Entonces, ya tenemos nuestras calificaciones. La primera es número, las tres siguientes son letras. Obviamente así no los puedo promediar. Entonces, pues lo que vamos a hacer es, más bien el algoritmo. ¿Qué es lo que sigue después de haber pedido los números, las calificaciones? Ahora convertir las tres que son de letra, hay que convertirlas a número. Pero ya tenemos nosotros aquí la función. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es convertir las letras a números. Examen 2n es igual, se llama letra a número, así se llama la función. Del examen va a ser el 2. ¿Sí? Le vamos a enviar un char. Sabemos que nuestra función recibe un char, aquí está. Y ese char, según lo que traiga, me va a regresar un número. Y ese número se lo estamos asignando a la variable examen 2 numérica. Así es que esto lo vamos a hacer otras dos veces. Para el examen 3 y para el examen 4. Examen 3 y examen 4. De esta manera, ya tenemos las cuatro calificaciones en número, en las variables, pues estas que están arriba, ¿no? Así que ya podemos calcular el promedio. Promedio es igual a la suma de examen 1n más examen 2n, puros numéricos, ¿verdad? Examen 3n más examen 4n. Todo eso lo vamos a dividir entre 4. Y ya tenemos un primer resultado. Nos falta el nivel de desempeño. Ese lo vamos a guardar en una variable que se llama precisamente nivel de desempeño. Pero como decíamos, no va a ser posible resolverlo con un switch. Entonces lo vamos a hacer con puras selectivas, con puros if. Y una vez que calculamos el promedio, entonces vamos a poner el primer if. Sí. Y dice aquí, si promedio es menor que 60, entonces tenemos un nivel de desempeño ya definido. El nivel de desempeño va a ser igual a insuficiente. En caso contrario, pues tenemos otra condición. Le diríamos if promedio es menor que 70. Si estamos aquí es que no fue menor de 60, por lo tanto va a estar entre 60 y menor de 70. Si esto es verdadero, no le estamos poniendo llaves porque es una sola instrucción la que están viendo en la parte verdadera y en la parte falsa. Bueno, nivel de desempeño es igual a suficiente. En caso contrario, preguntamos otra vez si promedio es menor que, ahora vamos por el 80, entonces nivel de desempeño es igual a regular. Luego, en caso contrario, aquí tenemos que auxiliarnos un poquito. No sé por qué ponga eso. Else. Y pues tenemos que hacer otra pregunta. Si
promedio es menor que 90, entonces el nivel de desempeño es, dice, bueno. En caso contrario, aquí ya no preguntamos porque pues va a estar entre 90 y 100. Nivel de desempeño es igual a excelente. Le ponemos aquí un... Bueno, entonces, eso lo que nos falta es ahora darle salida. Ya tenemos, las dos variables de salida son promedio y nivel de desempeño. Eso está definido desde acá. Sí, las variables de entrada y de salida. Bueno, entonces vamos a darle la salida. Sería JLEI promedio punto setText. Aquí vamos a poner el promedio. Promedio es de tipo doble, por eso no me lo acepta. setText siempre debe recibir una cadena. Hay que convertir a cadena. Y JLEI desempeño. Aquí, nivel de desempeño, no necesito agregarle cadena nula porque ya es una cadena. Por eso nada más la ponemos directa. Bueno, entonces, vamos a... ¿Ya podemos probar? Le damos play y ya tenemos asignado la ventana como principal. Vamos a poner el ejemplo. El ejemplo, ahí está, los datos de ejemplo, y tenemos por aquí el resultado, ¿no? Ah, otra vez hizo lo mismo. A ver, ahí, es que no alcanzo a ver cuál es el resultado, es 86.25 y el desempeño es bueno. Promediar. Dice que el desempeño es bueno, pero el promedio me da, ¿por qué me da 86? Debería ser 86.25, aquí lo tenemos. Cuando lo probamos en el PCIN sí funcionó. O sea, exactamente punto 25. Aquí un problema, sí podemos tener un problema porque, bueno, pues hay muchos que tienen el criterio de que si sube de punto 5, pues se va al siguiente entero, ¿verdad? Aquí tal vez no. 86.25 pues se quedaría en 86. Pero si alguien saca 86.75, pues puede, no, pues es que es 87, ¿verdad? Bueno, la realidad es que pues no nos está dando el resultado así correcto. Claro, muy, muy aproximado, pero no es exacto. A ver, ¿cuál será la razón? Ahí debe estar la razón. Fíjense, ¿qué tipo de datos son estas variables? Enteros. ¿Y el 4 qué tipo de dato es? El 4, este 4. Ahí se ve, ¿no? ¿Qué tipo de dato es? Doble, no le veo yo los decimales. El 4 es un entero, ¿sí? Entonces, estamos dividiendo, la suma de los 4 enteros me va a dar a su vez un entero. Y este 4 es un entero. Acuérdense que en Java, cuando dividimos dos enteros, nada más me da el resultado de la división entera, el div. O sea, me da el puro entero, pero sin los decimales. Eso siempre va a ocurrir en Java y se nos olvida y nos causa muchos problemas.
Ahorita, en algunas ocasiones eso es bueno porque es lo que estoy buscando, que me dé el puro entero. Quiero aplicar el div, pero no siempre. Como en este caso, no me conviene que me deje el puro entero. Yo necesito los decimales. Entonces, lo que tenemos que hacer es obligar, forzar a que ya sea el numerador o el denominador no sea de tipo entero, que alguno de los dos sea tipo doble. Y eso es más fácil lograrlo con la constante, porque ahorita me decían, este es doble, y le digo, es que yo no le veo los decimales, pero si yo le pongo aquí 4.0, entonces esto ya no es un entero, ese es un doble, aunque valga lo mismo, pero entonces así vamos a obligar a Java a que divida un entero entre un doble, ya me va a regresar con todo y decimales. Vamos a ver si es cierto. Bueno, ahí todavía sigue, bueno, tenemos que ejecutarlo nuevamente. El ejemplo y promediar. Ahora sí me da el 86.25. ¿Sí? Son detalles que se nos olvidan y nos causan problemas, ¿eh? En un examen, por ejemplo. Bueno, entonces ya no hubo tiempo ahorita de hacer el botón de aleatorios, aparte pues es un poquito más laborioso que de costumbre porque se trata de generar letras aleatorias. En el primer examen, pues aquí sí fácilmente podemos generar un número entre 0 y 100. Aquí mismo nos está diciendo el rango. Pero ¿cómo le vamos a hacer para que nos genere alguna de estas letras? Nada más, no cualquier letra del alfabeto, nada más estas que están ahí. ¿Sí? Bueno, eso ya lo veremos mañana. No sé qué parte. A ver, ahí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Ahí quedó pues. ¿El qué? ¿Esta? Muy bien, entonces ahí le vamos a dejar.